búsqueda del bienestar humano. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Vamos con el profesor Román Delgado, internacionalista, es abogado, es licenciado en filosofía, es licenciado en educación, es teólogo, es profesor universitario, para con él revisar el vínculo entre la política y la religión, la injerencia de la política en las religiones o viceversa, de las religiones en la política, cómo ha sido, bueno, desde siempre, desde siglo a siglo, digamos. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Yo creo que esto no ha cambiado mucho, ¿cómo lo ve usted? Buenas tardes, Gladys. Siempre es un honorable placer conversar contigo. Además, una dama excepcional, una brillante profesional y en mi estación de radio preferida. Ay, Bien, gracias, con profesor. respecto a la pregunta, Ajá. la tema, históricamente ha tenido una relación muy estrecha. Ciertamente en el mundo occidental ha habido una evolución en cuanto al sistema político y legal con respecto a las religiones que van a cambiar ya con la edad contemporánea, la ilustración, la revolución francesa, con estos pensadores, estos filósofos, le dieron más fuerza al razonamiento que a la fe. Tanto es así que el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche dice Dios ha muerto ya finalizando el siglo XVIII, cosa que es falsa. Pero son las situaciones que se avisoraban ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando estudiamos filosofía, el marxismo, que promueve el ateísmo, y otros grandes filósofos ya avisoraban que la religión estaba perdiendo mucha fuerza. Sin embargo, lamentablemente, digo lamentablemente, en los países musulmanes muchas veces ahora estamos viendo un retroceso en los derechos civiles que son esenciales, además están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Por ejemplo, lo que estamos viendo con la pérdida de derechos a las mujeres en Afganistán y en Claro. países que se dieron la revolución islámica, que son gobiernos teocráticos como el de Irán. Entonces, y por cierto que ha habido unas revoluciones recientes que querían un cambio, porque esos fueron países que vivieron una libertad más o menos Ujú. aceptable antes de entrar en estas etapas, por ejemplo, los talibanes en Afganistán y la revolución islámica de los ayatolás en Irán. Exacto, ahí ya Pero cambió en la el mundo, historia en el dramáticamente, mundo además, para perder derechos. Entonces ahí también se puede ser, a ver, para quienes practiquen la política, ¿no? Y asuman incluso responsabilidades, cargos públicos, asuman la administración de todo un país. Se puede ser justo en la toma de decisiones cuando hay una influencia religiosa, sea cual eh, sea. el derecho busca la justicia. La finalidad del derecho es la justicia. Como profesor de filosofía del derecho siempre se lo digo a los estudiantes de la Universidad Central, de la Universidad Santa María, de la Universidad Latinoamericana del Caribe, a todas las exposiciones que yo hago en la universidad. La esencia del derecho a la existencia es la búsqueda de justicia, y la razón de las religiones es la búsqueda de una salvación, y muchas tienen en su esencia, en su escritura, la armonía y el amor entre el prójimo, cosa que muchas veces no se ven porque la interpretación espiritual, la interpretación religiosa a veces no han sido las más adecuadas. Entonces, Ujú. trabajar, yo fui director nacional de Justicia y Cultos, me tocó ese trabajo, y bueno, vi los mismos pecados, los mismos pasiones, las mismas, es el mismo ser humano, pero con diferentes religiones. Me tocó vivirlo. Y Ujú. además que fui invitado a Israel, fui invitado a Arabia Saudita a estudiar el Islam, estuve en iglesias en Estados Unidos, protestantes, en Venezuela recorrí todo el país, y fui al Vaticano varias veces. Y he visto pecados y transgresiones en todas las religiones, pero es producto del hombre mismo, es la naturaleza Claro. misma del hombre. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, en este caso la civilización judeo-cristiana, es buscar la, la salvación, porque somos nosotros pecadores, y el pecado nos hace que necesitamos un Dios. El Islam mismo, que van a ser en el siglo VII después de Cristo, porque primero se da el judaísmo, después viene el cristianismo, después viene el Islam. Son tres religiones que son del mismo patriarca.
son abrahámicas, que los musulmanes dicen que el bebé válido es Ismael, y los judíos y los cristianos tenemos en la Biblia a Isaac. Entonces, son situaciones diferentes, pero con respecto a tu pregunta, retomándola otra vez, es importante entender que las religiones en diversos países, sobre todo en África, que vemos crueldades del mundo islámico hacia grupos cristianos, en Nigeria, lo vemos también vimos hace poco, yo vivo pendiente de las noticias internacionales, y vemos cómo se han asesinado grupos de cristianos en África, en la India también. Entonces, porque hay fanatismo religioso. Afortunadamente, Occidente ha superado eso, porque ya finalizando el siglo XX, vimos la guerra entre protestantes y católicos en Irlanda, y con el Tratado de Sinn Féin en la década de los 90, el Tratado de Paz en Irlanda, ya finalizó ese problema entre católicos y protestantes que se vivió recientemente, ya finalizando el siglo XX. Pero todavía tenemos situaciones extremas, ¿no? Y bueno, justamente en esas posturas extremas, sean políticas, sean religiosas, muchas veces el que además tiene ambas. Y en el ejercicio, por ejemplo, de cargos públicos, que es extremista religioso y es extremista, también suele ser en la política, ¿no? En lo que es la ejecución de las políticas públicas, y se cometen grandes injusticias. Incluso se falta ese principio de la inclusión y el respeto, además, a la diversidad. Pero entonces lo pongo en pausa justamente porque en los tiempos que vivimos, vemos que además hay un mundo muy convulso, que bueno, termina también de remarcar que esto no está resuelto y que los extremismos más bien están justamente ahorita agarrando cada vez más fuerza. Entonces me gustaría que al regreso habláramos de, bueno, hacia dónde va el mundo en este sentido, cuál sería el ideal, en breve. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Muchos de los especialistas, sociología, psicología social, en filosofía, en ética, que han hecho análisis y se han expresado sobre la relación entre la religión y la política, que puede ser muy peligrosa. En realidad, ¿cuál debería ser el papel de la religión, ¿no?, dentro de lo que es la dinámica política de un país? Y particularmente con el profesor Román Delgado, internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación y teólogo, también profesor universitario, estamos revisando justamente esa injerencia, por ejemplo, de la religión en la política, cuán peligrosa puede ser, hasta dónde debe estar el límite, sobre todo para que no se falte principios democráticos, fundamentales, entre otros, por ejemplo, el respeto a la diversidad. Sí, bueno, es difícil, como tú bien lo has expresado, Gladys. El derecho internacional público ha hecho un esfuerzo, hace un esfuerzo para mantener unas posiciones entre el derecho, el debido respeto a los derechos humanos, esos derechos esenciales, que son naturales. Por ejemplo, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 de la Organización de Naciones Unidas expresa el derecho a la libertad de culto y religión. En el artículo 59 de nuestra Constitución, aquí ya hablando respecto a Venezuela, se estipula el respeto a la libertad de cultos. Entonces, buscar una situación ideal es el esfuerzo, es la finalidad misma del derecho, pero sabemos que este mundo es imperfecto. Este es un mundo de aflicciones, como lo dicen en los textos bíblicos, los libros del Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo,
las epístolas de los otros apóstoles. Y para el judaísmo, el cristianismo y el islam, este no es el cielo. Tenemos que esforzarnos para ganarnos el cielo, que es después de la muerte. Y de hecho Jesucristo, cuando fue tentado en Jericó, yo vivía en Israel, yo fui diplomático en Israel, entonces analizaba todo y estas situaciones. Fui a Jericó y bueno, aquí ahí está un monasterio ahora. Bueno, y fue tentado Jesús y el diablo dijo, yo te doy toda la tierra si tú te inclinas ante mis pies. Y mi reino no es este mundo, y también lo expresó Jesucristo cuando es llevado a aquella famosa situación con Poncio Pilatos y le dice al pueblo, decidan. Entonces Poncio Pilato conversando con Jesús, esto solo estudiamos teología. Entonces vemos cómo Jesús responde, mi reino no es de este mundo, y si no yo ya mandaría a mis ángeles para que me rescataran y me salvaran. Porque el mismo Poncio Pilato se lo propuso, yo no encuentro en ti ningún pecado. Si tú tienes esa capacidad, palabras menos, palabras más, busca los ángeles que te ofrecen. Pero es que mi reino no es este mundo. Esto es un mundo de pecado, un mundo de aflicciones, como dice el apóstol Pablo en las epístolas, y tenemos que esforzarnos para una mejor convivencia que establece que el amor. En cambio, en el Islam, Dios es Alá y Mahoma su última profeta. Entonces, muchas veces muy mal interpretado. En la historia chocaron los cristianos y musulmanes, el judaísmo también ha tenido problemas. O sea, es el ser humano que causa los problemas, no los textos, sino son las malas interpretaciones. Hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando en Occidente. Con respecto a este tema, con respecto a estos temas, en cuanto a libertad y respeto y discreción con Libertad de respecto a la culto, creencia y no exacto. imposición. No la imposición, ese es un punto clave, ¿no? Pero en general también al final, bueno, la mayoría de las religiones pues tienen, como bien dice usted, ciertos objetivos afines o principalmente pues algunos principios que las soportan, que son iguales, que están Sí, ligados a nuestro comportamiento humano, a ese buen comportamiento que además le debemos en el caso de quienes creemos en un ser supremo, como puede ser pues, ¿no? Dios, y se supone que debemos ese buen comportamiento. Y los políticos lo que tienen que procurar a la hora de hacer la política también, a asumir estas responsabilidades, es crear todo un marco de normas de comportamiento social que esté alineado a eso, ser mejores personas, punto, así dentro de es. ese respeto que nos debemos. Así mismo es. Bueno, el budismo sí busca dentro de unos niveles de llegar a un nirvana. Hay unas religiones del Extremo Oriente, cuando uno estudia el sintoísmo, ¿no? Estudia el budismo, estudia parte del hinduismo, porque la India eso es multiforme. La India es gigantesco, las lenguas, las diferencias entre Sí. credos. Es otro continente dentro de un país. Y así pasa en China también. Entonces, vamos a observar que en el budismo se puede buscar la perfección a través de llegar a un nivel alto como el nirvana, Mm. pero este mundo es un mundo de imperfecciones. Ahora, cuanto a los políticos siempre van a buscar los votos en los momentos específicos electorales y ofrecen, y entonces buscan a Y los pastores o manipulan. buscan a ciertos sacerdotes, y entonces algunos se pliegan por necesidad, buscar dinero, y hay pecados. Dentro de los líderes religiosos hay muchos pecados. Por eso hemos visto pedofilia, lamentablemente, hemos visto también esa ambición desmedida de dinero, que son pecados. Ellos van a ser juzgados. Dios dice que todo va a estar juzgado ante su presencia cuando Mm. lleguemos al juicio final. Bueno, se Cada uno va supone a que la ser juicio final. religión, profesor, se supone que la religión debería estar, y así sugieren muchos de los especialistas, como contrapeso Sí, ético-moral, justamente a ese comportamiento, en este caso, por ejemplo, dentro de la función política. Pero bueno, ¿qué le puedo decir que no sepamos de la humanidad? Mucho así para revisar, a seguir analizando con ustedes, por supuesto, es. siempre buscando llegar al fondo, al origen, a entendernos mejor, a comprender y detectar cuáles son nuestras debilidades para poder mejorar y de cara a lo que pretendemos, ¿no? Mejor sociedad, mejores países, pues mejor convivencia y sobre la base de lo que para mí yo creo que más allá de las religiones es fundamental, es nuestro comportamiento individual, nuestra calidad como seres humanos. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Román Delgado, internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación, teólogo, profesor universitario. Bueno, y esa humanidad pasa por respetar la diversidad. Hay quienes pueden creer en un Dios, hay quienes no. Y eso hay que respetarlo dentro de este mundo, dentro de esta humanidad. Y la política debe ser ejercida dentro de ese principio fundamental de respeto. Para mí una palabra clave, un valor esencial. 2:51. Vamos con...
La música cuenta su historia. Y en Gladys en Éxitos conocerás el origen de las composiciones. Con Gladys Rodríguez.